Hoy tenemos un reprograma con una mujer que no sé lo que nos hizo, más vale vamos a contar lo que hizo, porque lo que hizo tanto que no sé si vamos a poder. Nunca se cambió de lugar. ¿Te acordás? Y en el año 1982 en Ginebra, ¿no? ¿Y antes nos vimos en Nueva York o en Washington? No, porque yo nunca estuve en esos años. Siempre en Ginebra. Yo te vi en Ginebra. Un poco antes que me contaste ahí, te vi concretamente en marzo del 82 en Ginebra. Y me contaste, yo te dije que quería escribir un libro sobre las madres. Sí. Y vimos la posibilidad de que yo desde afuera, porque vivía en México, yo estaba en el exilio entonces, y estaba de paso por Ginebra, la posibilidad de que yo te mandara las preguntas y vos me las contestaras en un cassette, Sí. porque en ese momento todavía no teníamos internet, ni email, ni nada. No. Y la verdad que después, bueno, yo me fui en el 83 a México y te volví a ver, porque creo que volví a viajar a Europa en ese año, y me dijiste que pensabas hacer un diario y que me invitabas a participar en ese diario cuando volviera. Y que, bueno, yo volví en el 84 y te vine a ver y estuve un tiempo trabajando con ustedes en el Diario de las Madres, con Alberto Gillis y Raquel Ángel, Sí. y después seguí mi camino en el periodista y tomé otro rumbo. Cuando yo subí el 7 de julio de 1977 al avión de aerolíneas que me llevó a Iguazú para irme del país, ¿Ya estabas, vos estabas clandestina ahí? ¿Ya tenías otro nombre? sí, estaba perseguida, habían secuestrado a ¿Ya te mi llamabas prima. Laura ahí? Sí, Laurita. me decían Laura, exacto. Laurita. Y me acuerdo que estaba mirando por el ojo de la ventanilla del avión el Río de la Plata, que no lo volvería a ver hasta 7 años más tarde, y era una mañana fría y lluviosa, y lo que me desesperaba era la aparente normalidad, y yo decía, pero no saben lo que está pasando, alguna vez nuestro pueblo se va a enterar, y yo sentía que alguna vez había que contarlo y que había que contarlo. Así que cuando volví 7 años más tarde y bajé en Ezeiza, tuve una sensación de victoria muy profunda, porque dije, bueno, ahora yo voy a contar. Que hay que contarlo, que la gente tiene que conocerte, que la gente tiene que saber que no naciste de la noche de los lápices, que naciste mucho antes. Sí, la verdad que sí. Y naciste con ese orgullo que estás hablando ahora, ¿no? Sí, Sos parte de ellos. Sí, nací la noche en que la dictadura de Onganía invadió la Facultad de Ciencias Económicas el 28 de junio de 1966 y vi cómo saqueaban el centro de estudiantes y el local de UDEVA, a través del cual los hijos de obreros estudiábamos en la universidad y podíamos tener libros más baratos, y vi cómo incendiaban los libros, y entonces dije, esos tipos van a ser mis enemigos siempre. Y la verdad es que ahí empecé mi militancia política en la izquierda universitaria, y bueno, no me arrepiento de nada de lo que hice. No, claro. Nosotros teníamos una razón. Lo que se peleaba en el 75 era qué destino iba a tener el capitalismo argentino. Si iba a ser a través de lo que fue un baño de sangre para reformatear el país y que los ricos se quedaran con toda la torta de la producción del ingreso, o el capitalismo iba a tener un curso distinto en donde iba a ser posible nuevas alianzas, la democracia ciertamente a los tumbos, pero con proceso eleccionario, etcétera, y donde no hubiera una matanza de argentinos. La verdad que fueron tan violentos esos años porque justamente se jugaba este destino. Aunque nosotros creyéramos que era la lucha por el socialismo, era como una sobreimpresión ideológica, porque lo que en realidad pasó fue que la matanza fue necesaria para quitarle a los trabajadores la participación en el nivel del ingreso. O sea, fue una matanza planificada, concretada, etcétera. Y la verdad que ahí se cortó un hilo de la historia.
Un hilo de historia que se retomó en el 2013, Eve. Porque todo el tiempo después también se sufrió mucha represión. La gente cree que solo la represión fue en la dictadura, pero los años siguientes también sufrimos. Sí, la represión fue distinta, pero fue todo, claro. O Alfonsín, que perdonó todo. No nos podemos olvidar de esas partes tan terribles, porque me parece que es necesario ahora también para la juventud que está haciendo política, que me parece fantástico, que no crea que le llegó como un regalo del cielo, sino que se dé cuenta que esto vino porque hubo muchos que lucharon un montón hasta el último momento. Así es. Que no bajaron ninguna bandera y que bueno. Y que no están todo ganado, Eve, porque la verdad que hubo 30 años de saqueo, que empezó con la matanza del 76 y se prolongó en dictadura y en democracia, con planes económicos infernales, con la desestructuración del Estado, que en nuestros países de origen colonial, el Estado vertebra a la nación. Al desarmar el Estado, que eso ocurrió en los años, sobre todo en los años 90, porque en los 80 tuvimos otro problema, si el poder político y económico tenían o no impunidad. Y en los 80 decidieron que tenían impunidad. Exacto. Y tuvimos que levantar años después que 20 años legislaran impunidad. Y después vino el 90 con la destrucción del Estado, absolutamente, continuando la política de Martínez de Oz, que nos dejó, por un lado teníamos impunidad y después además no teníamos Estado. ¿Cómo hacíamos con esta nación? Lo del 2001, la verdad, lo del 2001 fue la prueba más evidente de que aquello que nosotros pensamos y creíamos en el 73, 74, que la Argentina tenía un modelo de desarrollo económico que tenía que ver con el mercado interno, con el Estado, con la no sujeción a los organismos internacionales, con la integración latinoamericana. Era lo único que podía salvar este país de la disolución. Y por alguna razón de la historia, porque la historia tiene azar, pero tiene necesidad también, necesidad entendida como aquello que es necesario y que no puede ser de otra manera. Y entonces apareció Kirchner, que es un hombre de nuestra generación, ¿no es cierto? Como uniendo esa historia con los siglos de la historia, ¿no? Lo necesario era que Argentina volviera a tener ese país inclusivo que el capitalismo se había cargado en la década del 70 definitivamente y que de alguna manera el poder político y económico se había cargado. Entonces, por eso fue posible recuperar el Estado. Y también porque nuestro pueblo en el 2001 no se quedó, salió a la calle, por eso. Se jugó, puso el cuerpo. Las madres que estuvimos siempre peleando sin bajar ningún día las banderas, discutiendo contra viento y marea. Yo creo que es muy maravilloso lo que pasó, que todavía falta mucho escribir, porque hay tantos que no pertenecían a ninguna organización, pero que estaban. Sí, yo estoy escribiendo un texto. ¿Qué estás escribiendo? Que se llama El sueño del delfín. Porque, ¿qué tiene que ver con nuestra generación, sabes? Es quizá mi obra más personal. Qué bueno. Porque viste que los delfines respiran voluntariamente, por lo cual cuando duermen un hemisferio permanece despierto, porque si se durmieran totalmente se ahogan o los depredan. O sea, si se duermen totalmente se mueren o los matan. Y entonces esa es nuestra generación, siempre alerta, con la posibilidad que no nos roben la esperanza, no nos roben la posibilidad de construir siempre ese sueño que quisimos. Por eso el texto se llama El sueño del delfín. Qué hermoso nombre. Sí, porque pienso que mi generación es eso, es como un delfín, donde siempre está con un hemisferio alerta, ¿no? Hay como un motor ahí histórico tremendo que se enlaza con la Revolución de Mayo, que se enlaza con las grandes gestas liberadoras del siglo XIX y el siglo XX en Argentina. Yo estoy un poco intrigada con esta película que hiciste con los dibujos de Eva, porque no la pude ver.
No pude ver porque no sé si la sacaron rápido de los cines o yo no fui rápido. Ahora está por salir en video, pero ya te ¿Sí? vamos a alcanzar una copia. Ah, bueno, claro. porque dice que es una... ¿Cómo hiciste? A ver. Contá cómo se te Resulta ocurrió. que yo decía, ¿cómo podemos tener a Eva en serio en la historia? ¿Historia ¿cómo? o historieta? No, es la historia de Eva contada por un periodista que es Rodolfo Walsh. Entonces, esto era así, era la mirada de la historia de Eva contada por alguien de mi generación. Rodolfo es un pretexto para contar la historia de Eva vista por mi generación. Y al mismo tiempo que se cuenta la historia de Eva, se cuenta un aspecto de mi generación que es la historia de Rodolfo. Qué bárbaro. Y entonces yo pensé que eso era complejo, pero que no teníamos material fílmico. Por ejemplo, Rodolfo no hay material fílmico. Hay apenas un pequeño video que tomaron una vez en La Habana donde él está tirándose una pileta, por ejemplo. O sea, no hay material fílmico y hay sí algunos audios y escasos. Y después, por ejemplo, cómo contar qué cosa producía Eva en la gente o qué cosa... No hay forma material de retratar o de ver en un filme eso. O sea, cómo contar la subjetividad del personaje, además. Y me parecía que el cómic animado era una manera más plástica de poder acceder a contar la información, los sentimientos, las pasiones. Y bueno, entonces lo llamé a Solano López, al maestro Francisco Solano López, y le dije, maestro, ¿me querés acompañar en esta locura? Y dijo que sí, y entonces empezamos a trabajar. Me apoyó mucho Víctor Santamaría desde Caras y Caretas, y el equipo, y ese equipo, bueno, empecé como en el año 2007, 2008 a trabajar en eso, y finalmente, bueno, Santolaya le puso la música y nada, y queda una historia que es Eva de la Argentina, que es la historia de Eva, contada a través de un periodista que investiga la historia de Eva mientras está está en medio de un proceso militar de la dictadura que va a denunciar con una carta, y al final es la historia de Rodolfo al final, ¿no? Cuando nos dicen, por ejemplo, a nosotros nos ningunean, ¿viste? Como, ¿no? A vos quien te paga, sí. Por supuesto, yo siempre digo, me pagan los 40 millones de argentinos. ¿Y a vos quién te paga? ¿Quién te paga? ¿El Banco Mariva de qué cuenta de Luxemburgo te paga? Y sí, a mí mi sueldo me lo pagan 40 millones de argentinos. ¿Y por qué defiende el gobierno de Radio Nacional? Por una sencilla razón, porque expresa la mayoría política que hoy gestiona el Estado, que es el kirchnerismo. Nadie puede discutir eso. Bueno, digo, ¿cómo lo vas a discutir? ¿El 54% de los votos tiene que tener voz o no? ¿A dónde vamos a ir a hablar? ¿Vamos a pedir un programa en América, en TN? ¿Dónde vamos a hablar? Entonces, ¿por qué no vamos a hablar? Si expresamos la idea del 54% de los argentinos que votaron. ¿Quién nos paga? 40 millones de argentinos. Mi sueldo lo pagan 40 millones. ¿Cuánto le cuesto yo? Y por ahí le cuesto 5 centavos a cada argentino en un año. 5 centavos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la radio pública es de todos. Todos pueden levantar la radio pública, todos pueden levantar su... Digamos, lo que no tenemos que tener vergüenza es de apropiarnos de aquello que es nuestro, Eve. Y no tener vergüenza de lo que somos, por favor. Y de lo que somos, obviamente. Basta esto que dicen, bueno, yo no estoy con el kirchnerismo. Hay cosas que me gustan, pero no soy peronista ni kirchnerista. Entonces, ¿qué carajo sos? Soy una meba. Qué sé yo. Y porque hay temor, porque hay muchos años de inculcarle, de gorilismo, y de inculcarle a la gente que la política es mala palabra. Sí. Y es una pobreza eso, porque la política rige nuestra vida, Eve. La política rige nuestra vida y nuestros bienes. Y entonces esa es... Desde que uno se levanta hace política.
Claro. Salís a comprar y haces política para ver si compras poco, mucho, regular o qué. Obvio, obvio. Y bueno, pero esa cosa de, ¿son periodistas oficialistas? No, no somos periodistas oficialistas. Somos periodistas que representamos el 54% de las opiniones políticas de este país. Bueno, entonces ustedes son periodistas corporativos, periodistas opositores. ¿Y a quién representan? A 4 familias. A 4 familias. Sí. ¿Y? Que lo que ganen se lo van a llevar. En cambio, yo compro un transmisor que ponemos en la quiaca y no se lo llevan por varias generaciones, se ve, y se lo van a llevar cuando esté roto. Y cuando ya no hagan falta transmisores. ¿Entendés? Porque va a haber, qué sé yo, antenas holográficas dentro de 50 años para transmitir. Cristina no lo va a llevar el transmisor a su casa, el transmisor de onda corta. En cambio, las 4 familias se van a llevar toda la quita que ganen, convenciendo a los argentinos que defenderlos a ellos es defender la patria. La verdad, María, que María Seoane la está conociendo la gente que está escuchando. Tal vez muchos sabrían que era la directora de Radio Nacional y otros no. Tal vez no sabían que escribió tantos libros. Pero para mí lo más importante de María es que desde que la conocí hasta ahora estuvo siempre en el mismo lugar. Por eso esta noche está honrada con tu presencia. Tratamos de hacer 2 programas por mes para que sean lo mejor que yo sé hacer o que puedo hacer junto con ellos, que me acompañan y que me preparan todo. Que la verdad que Pablo trabaja un montón, Augusto trabaja un montón, pero siempre buscamos que el invitado hable todo lo que quiera y que diga cosas. El otro día vino Nilda Garra y también dijo un montón de cosas que nunca había dicho. Sí, yo lográs eso, Eve, ¿no? Acá los compañeros son muy buenos. Me encanta que... Sí. Y después lo pasamos por la tele, ¿eh? Sí. No te avisé que te maquillaras, pero no importa. No, bueno, está todo bien. Porque está todo bien. Los programas de los sábados la gente los espera muchísimo. ¿Sabés cómo los espera? No, te quería decir una cosa. Sí. Yo te dije una vez por teléfono que yo no puedo olvidar ciertos momentos, ¿no? Tal vez porque soy una escritora y tiendo a la noche cuando me acuesto muchas veces, y lo hago desde que era muy chica, convierto en texto la realidad, en texto poético. Entonces se me produce como me pasa la noche, me acuesto y entonces empiezo a redactar en texto impresiones. Y yo te decía que en el año 77, cuando estábamos en el exilio, haber sabido que ustedes estaban en la plaza era como la diferencia entre la vida y la muerte. Para nosotros, para nuestra cabeza, era seguir viviendo o haber muerto, porque el exilio era una especie de muerte. Sí, el exilio, una muerte lenta, tremenda. Lenta, y que si estaba todo perdido, estaba todo perdido. Y el hecho de habernos enterado que ustedes estaban en esa plaza, bueno, la historia cambió. Todo lo que pasó a partir de eso fue comenzar a volver. Y la verdad, nunca ni mi hijo, ni nuestros hijos, ni los hijos de nuestros hijos van a terminar de agradecerles, Eve, esa luz. Para nosotros era súper importante llegar afuera y abrazarlos a ustedes, eran parte de nuestros hijos también. O sea que era como una gran comunicación, ¿no? Con todos los miedos que implicaba salir para nosotras y volver. Pero ustedes siempre nos daban esa parte maravillosa, ¿no? De los que estaban, para seguir peleando, ¿no? Así que yo te agradezco una barbaridad que hayas venido, sé que estás muy ocupada,
que tenés tu tiempo muy ajustado, pero me interesa mucho que la gente que escucha la radio de las madres, que ahora se va a escuchar mejor porque vamos a tener una antena bien puesta, pero la que escucha las madres conozca a las mujeres de este país, que a veces no se conocen demasiado. Y vos sos una de las mujeres que no se conoce mucho, tal vez porque vos no hagas nada para que se conozca, pero a nosotros sí nos interesa. Así que bueno, gracias María por haber estado. No, gracias a vos, a todas las madres. Hola. Bueno, compañeros, acaba de declarar mi hija, 189 páginas, contando la maravillosa historia de su vida con las madres, de su vida en nuestra familia, que no tiene nada más y nada menos que las madres. Somos una familia. Habló de eso y de todo lo que nunca ocultamos. Ella y yo siempre estuvimos con la conciencia tranquila, a pesar de todo lo que nos ensuciaron, a pesar de todo lo que nos difamaron. Por suerte, pudo declarar todo lo que tenía que declarar. Y ahora, como siempre, las madres esperamos en la justicia, que hasta ahora procedió como había que proceder. Y nosotros nos mantuvimos como nos teníamos que mantener, esperando que la justicia sea una realidad. Esa realidad que a veces cuesta, pero que llega. Gracias a todos los que trabajaron en el caso, a los jueces, a los fiscales, gracias a los que nos acompañaron esta mañana, que la acompañaron a ella, gracias a ustedes que hoy están acá, gracias a todos por haber creído en nosotros. A veces a uno le cuesta tener que poner un abogado para que lo defienda de qué. Sin embargo, eso es la justicia. Uno no tiene nada que ver con nada, pero tiene que poner un abogado que lo defienda. Y es tan difícil eso. Pero bueno, así es y así cumplimos. Estoy satisfecha, orgullosa de mi hija, sumamente orgullosa. Es una muchacha muy valiente, que me acompañó en los peores momentos, que soportó la tortura del gobierno de Rucauf y de Duhalde, que se bancó los golpes, las patadas y las quemas de la casa. Y hoy habló como una diosa. Así que esperamos nada más. Ahora yo les quiero contar una historia, porque siempre esta plaza tiene historias. Ustedes saben que la gente del Súter nos hace la revista gratis. Los compañeros nos hacen la revista gratis. Y el diario Tiempo la distribuye el primer viernes de cada mes. El dueño del diario Tiempo es el señor Spolky, un señor muy rico, que viene a ser parte de los piratas que se tapan un ojo o ninguno y viven de los pobres. Señor Spolky no nos paga las revistas,
desde hace 6 meses que se guarda la plata de nuestras revistas en sus arcas, porque tiene mucha plata. Como no nos paga de acá desde la plaza, le pedimos Spolky paganos, porque aunque sea poco, nosotros lo necesitamos. Lo que para vos es poco, para nosotros es mucho. O sea que los compañeros del Súter hacen gratis la revista y él nos roba la plata que vende la revista. Hace 6 meses que no nos paga. Y además cuando nos paga con cheques diferidos. Miserablemente diferidos. Por eso ahora le pedimos que nos pague al contado los 6 meses que nos debe, ya que de buenas maneras y pidiéndoselo de todas las formas posibles no lo ha hecho. No sé si no tiene vergüenza o como pirata tiene los 2 ojos tapados. Lo quería contar aquí en la plaza, para que todo el país sepa quién es el señor Spolky que vendió el 60%, parece, de la parte del diario Tiempo. No sabemos con qué intereses. Lo cuento acá porque yo no tengo nada que ocultar, ni tampoco le debo nada al señor, al contrario, él nos debe a nosotros. Mañana las madres damos otro salto y vamos a abrir un lugar en La Plata, un lugar para atender las madres en La Plata, amor y revolución. Primer piso, oficina 14. A las 18 horas vamos a estar ahí inaugurando. Se va a atender todos los días, de 13 a 19. Un día por semana, los miércoles, va a ir una madre y tal vez algún día también un abogado, para que su lugar funcione. Lo han tomado en sus manos los compañeros de Prensa Madres y ellos van a estar ahí, atendiendo un día a unos y un día a otros. Así que estamos orgullosas de que en esa ciudad tan increíble, donde hay tantos desaparecidos, las madres estemos ahí. En una época estuvimos y marchamos. Después, como las fundadoras se fueron también de ahí. Y La Plata quedó desprotegida y sin madres. Ahora volvemos a tener ese lugar, a poder estar en las escuelas, en las secundarias, en las universidades, en los lugares donde hemos estado siempre. Anoche estuve en Monte Grande, una hermosura, una cantidad de compañeros, una charla preciosa. Así que a pesar de todo y los contratiempos y las trompadas y los dolores de estómago, las madres seguimos trabajando. Esta mañana las compañeras estuvieron acompañando a Alejandra en la combi, hubo compañeros que también vinieron de otros lugares, de Córdoba, de La Plata, a acompañarla. Esos son los amigos, esos son los compañeros, esos son nuestros hijos. Gracias, compañeros, hasta el jueves que viene. Alerta, alerta, todos los ideales de los desaparecidos, alerta.